Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al 18 de marzo, al día de hoy, 18 de marzo de 1936. Y comenzamos por donde lo hacemos siempre, delimitando nuestra línea editorial. Los problemas de orden público que se están viviendo en todos los puntos del país continúan generando miedo y desconfianza entre los españoles. El Gobierno no parece decidido a adoptar medidas eficaces que frenen los desmanes y el clima de violencia que se está viviendo en muchas provincias españolas. La censura de prensa está siendo férrea en los diarios que quieren informar de la realidad de un país en el que las fallas, que en estos días empiezan a anunciar los festejos valencianos, pues son el único referente de alegría para unos españoles que empiezan a ver con mucha preocupación la voluntad anulada de un ministro de Gobernación sobrepasado por sus aliados de la izquierda. El Gobierno ha dicho que adopta medidas contra los que propalen noticias falsas. Nosotros lo sentimos por la prensa del júbilo, que todo lo explica diciendo que lo hacen las derechas provocadoras. Mientras tanto, la recién designada Comisión de Actas parece decidida a comenzar una política de depuración contra aquellos diputados de las candidaturas contrarrevolucionarias que, aun ganando su escaño con limpieza, se ven sometidos a la vigilancia férrea de quienes solo quieren ejercer despóticamente la fuerza de sus intereses radicales. El caso de las actas de Granada es especialmente ruin al pretender anular unos resultados electorales que dieron una clarísima mayoría a la derecha. Y vamos ahora con una noticia de publicidad y después, ya saben, información nacional. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Vamos, como les decíamos antes de la publicidad, con la información de carácter nacional aquí en Radio Universal. Las Cortes acaban de hacer oficial el nombramiento de los diputados designados para formar parte de las comisiones de actas y calidades e incompatibilidades. Ha sido designado presidente el exministro socialista don Indalecio Prieto. El presidente de Renovación Española, Antonio Goicoechea, ha reclamado al Gobierno la adopción inmediata de medidas enérgicas para poner coto a los desmanes y vejaciones de que están siendo objeto la vida de los ciudadanos, la religión y demás instituciones de orden social. Fuentes próximas al Gobierno nos hacen saber que el ministro de la Guerra va a hacer un comunicado en el que manifiesta con dolor e indignación que ha tenido conocimiento de las injustas agresiones de que ha sido objeto alguno de los oficiales del Ejército. Tras días de tensión, en Sevilla, se ha llegado a un acuerdo entre patronos y obreros para tratar de remediar el grave problema del paro, del desempleo en el campo sevillano. En Tarrasa se ha declarado en huelga de brazos caídos, se han declarado en huelga los obreros del ramo de la construcción. Desde Asturias nos informan también de que en Oviedo se ha declarado la huelga general de este mismo ramo de la construcción. En Badajoz y en Cáceres el problema de los yunteros continúa provocando inquietud y protestas de los propietarios. Hasta la fecha en Extremadura se han efectuado 3.637 asentamientos. Noticia que nos llega de última hora por parte de nuestros compañeros de nuestra redacción. Acaba de decretarse judicialmente, atención, es importante, acaba de decretarse judicialmente la suspensión de Falange Española de las JONS y el inicio del proceso judicial a sus dirigentes políticos. Y ahora nos vamos con otra noticia de publicidad
en Radio Universal. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. Pruébelas, siempre exquisitas, sabor de mar. Vamos ya con esa página de información internacional que abrimos con la siguiente noticia. Los representantes de los gobiernos europeos continúan discutiendo en Londres la posición de Alemania. Mientras tanto, las autoridades francesas han intensificado sus precauciones militares en Alsacia. La agencia Reuters comunica que el Comité de los 13 de la Sociedad de Naciones ha confirmado que se reunirá mañana para tratar la respuesta al conflicto de los gobiernos italiano y abisinio. Y en cuanto a la actualidad social, hay que destacar que el galán de cine español, Alfredo Mayo, continúa en Portugal el rodaje de la película Las Tres Gracias, en la que interpreta el primer papel masculino, el papel protagonista en Las Tres Gracias. Y en cuanto a la información taurina y deportiva, ambas en la misma página, nos pasan de redacción la siguiente noticia. El Nacional jugará mañana jueves, día de San José, contra el Sporting de Gijón en partido de Copa de España. Y qué mejor para despedir este boletín informativo en Radio Universal que escuchando a nuestra gran artista, la bella Dorita, interpretando para nosotros la rumba del café. Si tú quieres el caracolillo, acércame un poco la cara, chiquillo, porque es rico y sabe a... Bienvenidos al siglo XXI, desde el reciente siglo XX, del que les hemos hablado en Noticiario 1936, hace nada, unos minutillos. Y está con nosotros para explicarnos, como hacemos todos los días, qué es lo que sucedió, por qué sucedió, el contexto histórico, el escenario histórico en el que nos estábamos moviendo y que nos seguimos moviendo prácticamente, en ese mismo escenario histórico, el historiador Alberto Bárcena. Don Alberto, muy bienvenido nuevamente a Noticiario 1936. Vamos a comenzar, si te parece, ¿a qué se refiere el noticiario que acabamos de narrar cuando hablábamos de censura de prensa férrea con los diarios que quieren informar de la realidad del país, de lo que está pasando realmente en el país? Pero la República no habíamos quedado, no habían dicho ellos, que era un espacio de libertad y de democracia tras la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Es que la dictadura, vamos a ver, la República desde que llega impone unos criterios clarísimos en censura y en todo, que van a ir a más. Y ya en estos meses del Frente Popular la censura es muy parecida a la de Rusia. Les quedaba el siguiente paso, ¿no?, que era tomar las medidas de Lenin y que quedaran Pravda e Izvestia y lo demás callado. Quedaba ese paso, ¿eh? Lo demás, claro, el resto de la prensa tenía serios problemas porque informar del día a día, primeramente era tan salvaje lo que estaba ocurriendo que no les convenía a los gobernantes. Y por otra parte, generalmente están de acuerdo con lo que ocurre. Por tanto, que claro, es la ideología leninista y lo primero que hay que acallar es la prensa. Eso en los primeros días es lo que hizo Lenin y es lo que estaban intentando hacer aquí. Alberto, ¿por qué parte de la opinión pública siente preocupación al ver la voluntad anulada de un ministro de Gobernación sobrepasado por sus aliados de la izquierda? ¿Qué se entiende por esta afirmación, ese ministro de la Gobernación que está absolutamente sobrepasado por los aliados que tiene a su izquierda? Pues un poco lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no?, que cuando quiere aplicar la ley resulta que le salen encima, le saltan sus aliados de gobierno o sus colegas, porque no quieren que se aplique. Y por tanto es muy difícil ejercer o llevar adelante un ministerio de la Gobernación interior, para entendernos, ¿no?, sin que se cumpla la ley, sin utilizar la fuerza que es necesario sacarla a la calle, pero eso la República ya lo hizo desde el 31. El 31, la quema de conventos se produce con la absoluta pasividad del gobierno. Azaña dice que se marcha si sale la fuerza. Y arden los conventos de Madrid ante la pasividad total del gobierno, que está reunido precisamente mientras arden los edificios. Pues imaginémonos eso extrapolado al 36, ¿cómo ahora va a tener problemas el Ministerio de la Gobernación para cumplir su función?
si precisamente esa revolución que está en la calle y en toda España, por cierto, está alentada o por lo menos se comprende perfectamente desde el gobierno. Fíjense ustedes que el presidente Manuel Azaña se comportó, bueno, pues como dicen que se comportó Nerón ante el incendio de Roma. O sea, él veía que estaban ardiendo las iglesias y los conventos de Madrid, no hizo nada y además advirtió de que si se mandaba la fuerza pública para evitar la quema de conventos, él abandonaba su cargo y se iba. Y tiene una frase despreciable: todos los conventos en Madrid no valen la vida de un republicano. Como si estuviera en juego alguna vida republicana ese día, ¿no? Precisamente. ¿Quién era un personaje que sí es muy conocido a nivel popular? ¿Quién era el exministro socialista Indalecio Prieto, que ahora ha aparecido hoy en nuestro noticiario en 1936 por primera vez? Indalecio Prieto es un socialista que había estado ya en el Pacto de San Sebastián. Es decir, la conspiración, porque la República la trae una conspiración que hasta crea un comité revolucionario. Indalecio estuvo en San Sebastián el año 30, precisamente ya a punto de echar al rey. Ahí diseñan lo que va a ser el golpe de Estado, primeramente cruento, porque viene el golpe de Jaca, que fracasa, luego ya van a las elecciones del 14 de abril, que lo utilizan también como golpe de Estado. Indalecio estaba en eso. Primero como observador, porque el PSOE a San Sebastián va como observadores. Luego ya se suman al pacto completamente y entran en la conspiración de lleno. Va a ser ministro de Hacienda en el primer gobierno de la República, porque se reparten las carteras los mismos de San Sebastián, los conspiradores, porque es lo que son. Ahora no se puede decir que lo eran, pero es que la República viene por una conspiración con 2 golpes de Estado sucesivos. Indalecio sigue al frente del partido, o mejor dicho, sigue al frente del gobierno en varias ocasiones, pero luego es quien, junto a su correligionario Largo Caballero, que es del PSOE, pero mucho más a la izquierda, es el Lenin español, juntos organizan la Revolución de Asturias, reconocido por ellos. Luego Indalecio se arrepiente y lo confiesa, pero ya han montado lo de Asturias y lo de Cataluña también. Y tienen sendos monumentos en la Castellana a muy pocos metros de donde se quitó el de Franco, que fue el que resolvió lo de Asturias. Por cierto, a mí alguien me debería explicar alguna vez, quiero que alguien me explique con la suficiente autoridad, primero, ¿por qué se pusieron esos monumentos allí? Por muy socialistas que sean, son 2 enemigos a muerte de la República. Primero la traen, luego la quieren deshacer, organizan una revolución sangrienta, pero muy sangrienta, con muchos muertos y mucha destrucción, y tienen sus monumentos allí. Los 2 protagonistas, porque el que financió la revolución fue Indalecio. Alberto Bárcena, ¿por qué se decreta judicialmente la suspensión de Falange Española, de las JONS, y el inicio del procesamiento de sus dirigentes, de sus líderes? Pues porque el partido queda fuera de la ley, según ellos, claro. Como no, si llevaban a tiros o matando falangistas desde que la Falange nace. Yo hace poco escribía que el mismo día del discurso en el Teatro de la Comedia, en la campaña del 33, José Antonio está condenado a muerte. O sea, tardaron unos añitos, 3 nada más. 3. Pero eso estaba visto. Y claro, empiezan a matar falangistas. Ahí firma su sentencia. Ahí firma su sentencia, no tuvo que hacer más. O sea, con el discurso de la Comedia está sentenciado. Si uno lee ese discurso y ve lo que tiene de ilusionante para muchísimos jóvenes que asistieron y otros no tan jóvenes, dice, bueno, a este hay que quitarle de la circulación cuanto antes. Empiezan unas agresiones, pero a muerte, contra falangistas, desaparecen, creo que son 2/3 partes de los falangistas iniciales, y responden muy suavemente, que a veces se les echaba en cara incluso esa falta de reacción frente a las milicias, que eran organizaciones paramilitares de las juventudes socialistas, no de otros grupos. Las juventudes socialistas tenían las MAOC, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, entrenadas paramilitarmente para matar gente en las calles la que hiciera falta. Pero claro, todo lo que pasara, cualquier encontronazo violento, se le achacaba, como no, a la Falange. Con lo cual llega un momento, en pleno Frente Popular, que eso estaba visto, con estos hay que acabar, de momento, desarticulándolos. Y casualmente, ¿quiénes desaparecen? José Antonio de la Plana Mayor, a la cárcel para que esperemos el momento oportuno de matarle, como hicieron unos meses más tarde. No hay ninguna argumentación jurídica adicional que se sostenga, no la hay. No la hay, es simplemente
Sí, me parece muy interesante la apreciación del historiador Alberto Bárcena y que efectivamente José Antonio firma su sentencia de muerte en ese discurso fundacional, el discurso de la Comedia del 29 de octubre de 1933. Por el contenido de ese discurso, él ha firmado ya su sentencia de muerte, que, como ha recordado Alberto Bárcena, se produce 3 años después, nada más. Mediante asesinato, porque sí, claro. Nos tenemos que ir, pero vas a volver, Alberto. Te lo volveré encantado. Te lo prometo. Desde luego. Y todos ustedes, ya saben, mañana nuevamente tienen esta cita con Noticiario 1936. O sea que hasta mañana, amigos. Y por supuesto, muchas gracias por su atención y seguimiento. Adiós.